Bueno, vamos a comenzar a tratar de comprender el elemento con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? El sonido. A ver, ¿cómo podríamos definir el sonido? ¿Qué es el sonido? La verdad que no es tan complicada la definición, simplemente porque el sonido es lo que nosotros escuchamos. Es una vibración de aire, ¿sí? Que llega a nuestros oídos, vibra y llega a nuestro cerebro como un impulso nervioso y nuestro cerebro lo entiende, lo comprende, le da sentido. Pero lo más interesante de esto es que a través de esos sonidos nosotros establecemos una relación con el mundo que nos rodea. Aprendemos y apreciamos el mundo sin necesidad de verlo. Y esta relación comienza antes de que nazcamos. Antes de nacer, nosotros conocemos el mundo a través de los sonidos. Cuando estamos en ese lugar ideal, que es la panza de nuestra madre, con esa temperatura perfecta, sin ningún tipo de preocupación, ni siquiera de comer, nosotros estamos escuchando toda esa sinfonía sonora del mundo que nos rodea. Y a partir de ese momento, nosotros comenzamos a asociar y a identificar y a dotar de sentido a cada uno de esos sonidos. Seguramente habrán escuchado que cuando uno va a ser padre es conveniente hablarle al niño que está en la panza de la madre o hacerle escuchar música. Según dicen, y esto lo pude comprobar, que después el niño, cuando ya ha nacido y escucha esos sonidos, esa música o ese timbre de voz, se calma. Pierre Schaeffer habla de las 3 escuchas, que es cómo nosotros identificamos y clasificamos los sonidos. La primera, la más natural, la que es propia a todas las especies, se denomina escucha causal. ¿A qué se refiere? Como su nombre lo indica, a la causa que genera ese sonido. Pues el sonido, en esencia, es un fenómeno físico, se produce por un movimiento. Un objeto genera un movimiento y eso genera una perturbación en el aire, que es lo que nosotros escuchamos. Entonces la escucha causal se refiere a esa causa, que va a estar relacionada con un objeto y con una acción. Llevando esto a una situación cotidiana, nosotros al escuchar el sonido de una puerta no necesitamos ver esa puerta para saber qué es la puerta. ¿Ok? No necesitamos escuchar al perro ladrar para saber que es un perro. Esto se da gracias a que, justamente como les mencionaba antes de nacer, nosotros vamos generando como una enorme base de datos estableciendo este tipo de relaciones. Obviamente esto está ligado íntimamente con nuestra experiencia personal y nuestro devenir en este mundo. Pero, como seres sociales y dentro de una sociedad de la comunicación, la relación con nuestro mundo excede nuestros sentidos o los estímulos que reciben nuestros sentidos pura y exclusivamente, porque si no el mundo terminaría ahí donde terminan de ver mis ojos, o terminarían donde yo termino de escuchar, o terminan donde yo termino de tocar. Pero en la sociedad de la comunicación y de la información sabemos que el mundo es mucho más amplio y que estamos mediados por medios de comunicación, valga la redundancia. Esos medios de comunicación articulan distintas narraciones que nos cuentan de otros mundos posibles, aquellos mundos que no vemos, ¿sí? Hay mundos pasados, hay mundos imaginados, hay mundos futuros. Y ahí nosotros también aprendemos. Y también nos relacionamos con distintos objetos o acciones que producen sonido. Quiero decir, yo nunca me crucé con un elefante. Pero si escucho el sonido de un elefante, puedo recrear la imagen acústica de ese animal, aunque nunca
haya estado en presencia de uno. Esto complejiza un poco más el mapa sonoro, ¿no?, con el cual nosotros nos podemos relacionar, y que saltando el mostrador como realizadores y como productores son los que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de contar. La segunda escucha a la cual se refiere Pierre Schaeffer, Michael Joy, Murray Schafer son distintos teóricos alrededor del sonido, ¿sí? Pero la piedra fundamental fue Pierre Schaeffer, que es un musicólogo francés. La segunda escucha que plantea Pierre Schaeffer se denomina escucha semántica. La escucha semántica se refiere no a lo que origina esa perturbación que nosotros interpretamos como sonido, sino que se refiere a lo que significa. Si volvemos con el ejemplo de la puerta, en un determinado contexto y en la relación que yo tenga con ese objeto puerta, ese sonido de puerta, además de decirme que es una puerta, me puede estar diciendo otras cosas. Según el horario, ¿no? Y si es la puerta de mi casa, puede ser que mi hijo salió a la escuela, o si es otro horario, puede ser que mi hijo volvió de la escuela, ¿sí? Si soy un preso que está en un calabozo, ese sonido metálico de puertas de reja puede ser que me diga que es la hora del recreo, o que el día de la libertad finalmente ha llegado, o que es un sonido imaginado que yo ansío también, ¿por qué no? La última escucha, ¿sí?, es la escucha a eso se refiere la escucha semántica, a dotar de sentido a los sonidos que nosotros escuchamos. La tercera escucha es la escucha reducida. Quizás es la más difícil porque nunca la ejecutamos, ¿sí? La escucha reducida, según planteaba Murray Schafer a sus estudiantes, consistía en escuchar, pero sin prestarle atención al objeto o movimiento que lo causaba. O sea, desprenderse de la escucha causal. O sea, nosotros escuchar y sacar totalmente fuera qué es lo que lo causa. Y también sacarle el sentido. O sea, no prestarle atención qué es lo que me quiere decir. Entonces, esa puerta que estoy escuchando no es una puerta, esa puerta que estoy escuchando no es mi hijo que se fue a estudiar o que vuelve de estudiar. Entonces, ¿qué es? Es el sonido en estado puro. Y consiste exactamente en eso, en aprender a escucharlo desprovisto de su causa y de su sentido. ¿Para qué? Para poder apreciar sus formas y a ver qué tiene escondido ahí adentro. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, justamente la de conocer en detalle el elemento con el cual nosotros vamos a trabajar. Es bastante complicado, los invito a hacerlo, ¿sí? Pero además el sonido es tan curioso que para poder describir al sonido, nosotros tenemos que echar mano a otros sentidos. La voz de esa cantante que es tan dulce, ¿no?, que hace referencia al gusto. Tiene una voz muy oscura o una voz muy áspera, ¿sí? Entonces es difícil describirlo al sonido. Es como hacen los catadores de vino cuando catan el vino, ¿sí? ¿Qué nos puede aportar esto? Bueno, la verdad que nos puede aportar y mucho, ¿sí? Sobre todo porque estaríamos trabajando en otro nivel cuando estamos combinando los sonidos. Cuando estamos articulando una narración eminentemente sonora o también audiovisual, donde el sonido forma parte activa de lo que quiere transmitir, tener en cuenta la escucha causal me puede ayudar a combinar los distintos sonidos, por ejemplo, con un sentido musical,
que sea mucho más agradable, poder trabajar en las transiciones, poder jugar con las emociones del que escucha. Entendiendo como emociones las emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, el asco. Imaginemos un sonido que nos remita o que nos dé melancolía. Imaginemos un sonido que nos dé repulsión, que nos dé asco. ¿Sí? Bueno, cuando comenzamos a trabajar con esos niveles, combinándolos con las otras escuchas, nuestro trabajo comienza a cobrar peso específico y densidad. Es lo que lo vuelve atrayente a mi trabajo. Bueno, quería hacerles esta introducción acerca de la materia prima con la cual nosotros vamos a trabajar y vamos a moldear. Para que no nos quedemos solamente en el primer nivel, que es ubicar uno al lado del otro y jugar con sus volúmenes. Bueno, los invito a recorrer este maravilloso camino plagado de sorpresas.